en Marcos también dice, y dice, hay un pasaje, dice en Juan 10, 35, 34, dice: las ovejas, mis ovejas oyen mi voz, dice, y me siguen, dice. No importa en qué situación nos estemos, la misericordia del Señor nos va a alcanzar, y dentro de nosotros está el Espíritu Santo que nos va a estar redarguyendo y nos va a hacer buscar el rostro del Señor. Amén. Sabemos que dice la palabra del Señor en Mateo 28, dice: he aquí toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él dice a su pueblo: yo os doy potestad, dice, para hollar serpientes, escorpiones, y nada os dará daño, dice. Amén. Es lo que dice la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el que guíe su palabra en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar en tu casa, oh Dios. Sabemos que es por tu misericordia, maravilloso Dios, nos has permitido estar en tu casa. Te pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Tu palabra dice que tú nos has dado autoridad, Padre, sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre toda cosa que nosotros no podemos tener control, Padre. Pero en tu palabra dice, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Pero tu palabra tiene poder, Padre, porque ha dejado autoridad, Padre, para que nosotros podamos tomarla, oh Dios. Por el poder de tu palabra, oh Dios. No por nuestras palabras, sino por el poder de tu palabra, oh Dios maravilloso. Que tú puedas cubrir la vida de aquella mente, Padre, que no tiene el control de ella misma, Padre. Que tú tomes el control, maravilloso Dios. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, y que tu palabra sea penetrante en nuestro corazón, y que sea tu espíritu poniendo, Padre, la palabra que tú sabes que necesita tu pueblo. Necesitamos cada día, Padre, de tu palabra y de tu guianza, en el nombre de Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palma y puede sentarse, y vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ir al libro de, y así sentado, para que no pueda cansarse el hermano. No sienta, no para, no sienta, no pone a aplaudir, y no pone a hablar, no pone a gritar. Pero lo hacemos para que usted no se pueda dormir, para que usted esté concentrado en la palabra y para poder entender lo que Dios quiere que entendamos. Amén. Y vamos a ir a Segunda de Reyes. Vamos a ir a Segunda de Reyes en el capítulo 2. Vamos a hablar de algo de la palabra que dice que Dios da fruto a aquel que camina y persevera hasta el fin. Amén. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Todo lo tienen Segunda de Reyes en el capítulo 2 y en el versículo 2. Si lo vamos a leer del 2 hasta el 11. Hasta el 10. Amén. Me dio un fuerte amén cuando todos lo tengan. Amén. Ya oramos. Ya, así que así sentados. Vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Amén. Dice la palabra del Señor: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no dejaré, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo,
quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego, por tercera vez. ¿Sabe que la primera vez le dijo, te pido? La segunda, te pido. Y la tercera dice, te ruego, por favor, que no me sigas y te quedes. Amén. Dice, y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. El 10, vamos a leerlos y meditar en el 10. Dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Amén. Vamos a meditar un momento en este versículo de la palabra del Señor. Amén. Y vamos a... ¿Saben qué dice Eliseo? Le pidió algo. Eliseo ya tenía el llamado de Dios. Dios ya lo había marcado, había llamado, como cuando alguien marca, cuando Dios marca a alguien, sea de diferentes ministerios, sea en el canto, sea en la adoración, sea con algún instrumento, sea para predicar, sea en lo que sea, cuando Dios, como dice en Isaías 45, que cuando Él nos llama por nuestro nombre. Y dice que para asegurarnos nos llama por el sobrenombre que Él ha puesto. En lo espiritual Dios nos llama por un nombre diferente. Por esos dos nombres Dios nos llama. Así que ni porque nos quitamos no podemos. Como aquel chiste que dice, pues viene alguien por mí, dice que para que nadie me mire, me quito todo el pelo. Y dice el que lo estaba buscando, dice, ¿y dónde se fue? Así que se me perdió, a este pelón me lo llevo, y lo llevan a él mismo. O sea que aunque se quite uno, nadie se puede quitar de las manos de Dios. Dice en el libro de Salmos, aunque nosotros nos escondiéramos debajo del cielo, debajo de la tierra o en donde sea, ahí Dios nos encontrará. Amén. Este pasaje, cuando Dios marca, antes comencemos con Elías en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, comenzando desde el capítulo 15, voy a parafrasear para no aburrirlos ni cansarlos. Desde el capítulo 15 de Primera de Reyes comienza la historia, comienza de un hombre, de Elías. Dios levanta a Elías con poder. Dios levanta a Elías con un poder sobrenatural de aquel hombre que era directo para hablar. Que cuando Dios le mandaba decir algo, decía, a lo mejor yo creo que me mandó a decir Dios a esto. No, decía él, Dios me ha mandado a decirte que tú estás mal delante de él. Como cuando llegó con Acab, él llega y le dice, ¿sabes qué? Tu mujer te manda
y las cosas que están para donde van caminando van para el infierno los dos. Como cuando le puede decir, cuando Acab le quita la viña a Nabot, le dice: ¿sabes qué? Como murió Nabot, así morirán tú y tu mujer, le dice directamente. Él no andaba diciendo, quizá a lo mejor, no, él él daba un mensaje, él lo daba claro y directo, porque es lo que Dios anda buscando: hombres que no teman delante de los otros hombres, porque la palabra del Señor dice en Mateo que Él nos ha dado autoridad. Pero no nos ha dado autoridad para hablar lo que sea. Nos ha dado autoridad en su palabra. Porque cuando nosotros tomamos su palabra y la exponemos, Él respalda su palabra, no el vaso. Porque el vaso es un vaso que lleva lo que Él quiere poner dentro del vaso. Amén. ¿Están entendiendo? Dios levanta a Elías y comienza a levantarlo más adelante en el capítulo 16 y en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Dios lo levanta y aparece Elías matando a los profetas de Baal. Y cuando él mata a los profetas de Baal, dice que él hizo un milagro maravilloso, porque él hizo descender, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Usted conoce la historia, ¿verdad? Que Él hizo descender fuego del cielo. Él hizo descender fuego del cielo, porque cuando uno camina en obediencia delante de Dios, Dios lo respalda. Porque la palabra que tú tienes en tus manos, esa palabra tiene poder. Y cuando tú comienzas a tomarla, comienzas a leerla, comienzas a escudriñarla, hay algo dentro de ti que te impide hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene vida por sí sola. Y es lo que el diablo no quiere, que tú leas, que tú estudias. Porque cuando la palabra, hay un pasaje, habló un pasaje, no me recuerdo el pasaje que dijo el pastor, pero hay otro pasaje, dice en Proverbios 25:20, dice: el que canta canciones al oído del corazón afligido es como aquel que le echa vinagre al jabón. Dice que el vinagre, si uno echa vinagre sobre el jabón, lo derrite. Lo mismo es aquel que canta canciones al corazón desesperado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Por eso dice el proverbista Salomón, que dice que aquel que canta canciones, aquella persona que está desesperada en un problema, es como cuando una persona le echa vinagre al jabón. Y eso está en Proverbios 25:20, si usted lo quiere. Entonces, ¿por qué? Pero aquí Elías, cuando él después mató a todos esos hombres, a esos 800 y tanto, 850, y él va y viene Jezabel y le da una palabra: ¿sabes qué? El día de mañana tú terminarás como uno de esos profetas que tú mataste. Desde ese momento Elías tuvo temor en el corazón, temor de hombre. Él tuvo temor y él se acobardó, quizás, no dice la palabra, pero cuando él escuchó la palabra que Jezabel le mandó a decir a través de un mensajero, dice que él se va y huye al desierto. Y vaya a Primera de Reyes 19:4. Él ya estaba en el desierto, él estaba en el desierto. Ya cuando él estaba en el desierto, ya había pasado un día de camino, porque había caminado de tanto miedo, no se dio cuenta, caminó todo un día por el desierto. Pero hay una palabra que él suelta cuando él estaba en el desierto, y en el versículo 9 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Está en Primera de Reyes 19:4. Amén. Dice: debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué dijo Elías? ¿Qué dijo Elías? ¿Qué deseó Elías?
Dice que morir, quítame la vida. O sea que tenemos que tener cuidado en lo que nosotros vamos a hablar. Y vaya que Dios no nos ha escuchado todas las oraciones que a veces hacemos nosotros. Porque si no ya estuviera muerto. Dele gracias a Dios que hay oraciones en nuestro no conocimiento, Señor. Cuando está pasando un momento difícil, uno sabe que, Señor, tanto problema, sabe que quítame la vida mejor. Y vaya que Dios no ha tomado en serio, porque sabe que no ha salido de tu corazón, sino simplemente por tu enojo o por tu desesperación ha salido de esa palabra. Y Dios lo conoce, Dios lo sabe. Está como aquella mujer que dice, ¿sabe qué? 40 años denme o 50 para yo no ver sufrir. He visto tanta gente ya grande y sufre. Mejor, Señor, dame 50 años solamente para que yo no sufra. Y cuando ella llega a 50 años, estaba bien joven todavía. Y dice, Señor, vaya que el Señor no escuchó mi oración si no estuviera muerto ya. Pero Elías, él estaba pidiendo y estaba hablando en serio, porque cuando él se levanta y vaya al capítulo 10, más adelante en el versículo 10, en el versículo 9, vamos a empezar del versículo 9 del mismo capítulo. Cuando él estaba ya desesperado, ¿sabes qué, Señor? Tanto problema que estoy pasando, tanta desesperación, tanta cosa que estoy pasando yo. ¿Sabes qué, Señor? Ya me cansé. Ahorita viene una mujer y me quiere matar, así que, Señor, mejor antes que ella me lo quita, mejor quítamelo, Señor. Quita mi vida. ¿Y sabe qué? Dios escuchó la oración de Elías. Y es lo que tenemos que tener cuidado de las palabras que pueden salir de nuestros labios. Amén. Porque si usted se da cuenta más adelante, Dios le habla a Elías y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí en este lugar? Y él comienza a poner una excusa, le dice, ¿sabes qué? Están matando a todos los profetas y solo yo he quedado. Y me están buscando para matarme. Si usted lee ese versículo cuidadosamente, lo que está diciendo, lo que Dios le estaba preguntando a Elías, Elías, ¿qué tú haces en este lugar escondido? Y él le pone una excusa, ¿sabes qué? Están matando a todos los profetas y a mí me están buscando para darme cuello a mí también. Es lo que Dios le estaba pidiendo a Elías. ¿Qué piensa usted? ¿Es lo que le estaba preguntando Dios a Elías? No es una excusa. Es como cuando alguien va en la carretera, en una carretera que es de 40 o 35 y uno va a 70. Y viene el policía, lo para uno y dice, ¿sabe que ese policía me paró en la carretera? Y viene uno, ¿y por qué te paró? Yo no sé por qué me paró, a lo mejor porque me vio, soy hispano y me para el policía. No, ¿por qué te paró? Es que no sé, es que a lo mejor ya era tarde. No, ¿por qué te paró? Y una vez quiere evadir. No, es que me paró porque él dice que la carretera estaba el límite a 35 y yo iba a 70. Entonces el policía no porque es malo, no, porque cuando alguien comienza a salir de los mandatos de las leyes que Dios ha puesto, hay consecuencias. Amén. Pero no estamos en eso. Entonces estamos hablando de Elías, que estaba poniendo una excusa cuando Dios le estaba preguntando, ¿qué estás haciendo aquí? Vuélvete por donde veniste. Pero recuerden que cuando Elías ya había dicho la palabra, que él sabe que quítame la vida, porque yo no soy mejor que otros. A lo mejor él dijo, quítame la vida, porque realmente este llamado de profeta, este llamado de pastor, este llamado de evangelista o este llamado de predicar tu palabra no es para mí. Hay tantas personas preparadas y sabes que mejor quítame la vida. Es lo que estaba diciendo Elías. Y tenemos que tener cuidado con la palabra que nosotros hablamos, porque si Dios tomara en serio esa palabra, ya Dios nos va a matar.
Y Dios toma en serio la palabra de Elías y le dice que Dios manda un ángel y le da de comer. Y dice que por 40 días y 40 noches va al monte Horeb y ve la presencia del Señor y le dice: ¿sabes qué? ¿Qué haces aquí? Vuélvete por donde viniste. Y Dios le da ciertas palabras a Elías y le dice: ¿sabes qué, Elías? Unge a tal rey, unge a tal otro rey, y después unge a Eliseo, que él quedará en vez tuya. Dios había escuchado la oración de Eliseo, de Elías, no. Dios había escuchado la oración de Elías: quítame la vida. Y Dios hizo realmente. Pero cuando Dios quita a alguien, Dios pone a otro. Cuando alguien no quiere seguir haciendo lo que Dios lo ha mandado hacer, Dios pone a quién más. Dios pone a otro. Y así es cuando llegamos al pasaje de Segunda de Reyes capítulo 2. Ya vimos que Dios había llamado a Eliseo. Dios ya había puesto a Eliseo. Dios ya tenía la mira a Eliseo y estaba junto con Elías. Pero Elías, él sabía que cualquier rato iba a llegar la hora que Dios lo iba a arrebatar, se lo iba a llevar. Y Dios, en su misericordia, Dios no lo lleva porque sabía que Eliseo aún no estaba preparado. Y por eso es importante, por eso dice Proverbio, dice: el que se junta con sabios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sabio se vuelve. El que se junta con necios, ¿qué dice? Tomemos la primera frase: el que se junta con gente que tiene visión. ¿Cómo va a terminar una persona? Con visión. El que se junte con una persona llena del Espíritu Santo, ¿cómo va a terminar esa persona? ¿Cómo? Llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios, en su misericordia, como cuando Él enseñó a sus discípulos, todo lo que Él hacía, cuando Jesús subió al cielo, todas las cosas que enseñó a sus discípulos, ellos comenzaron a hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos vieron de su maestro hacer las cosas. Pero Elías tenía otra mentalidad. ¿Sabes qué? Ya me van a llevar, así que yo no quiero que vea mal las cosas. Así que le voy a pedir que se quede. Y ¿sabes qué, Eliseo? Te puedes quedar aquí porque yo creo que voy a hacer un mandado por allá y yo quiero que te quedes. Y como Elías ya se le había pegado como una garrapata, y cómo se le despega a Elías. Iba Elías a bañarse, iba Eliseo, iba al baño, iba Eliseo, iba por donde quiera. Eliseo no se le desprendía. Porque Eliseo sabía en su corazón, en sus oraciones, él ya había pedido realmente lo que él quería. ¿Qué es lo que quería Eliseo? Una doble porción del Espíritu que está dentro de Elías. Él ya tenía en el corazón de esa persona, él ya tenía el deseo que tenía. La oración de él era eso: antes que se muera mi maestro, antes que se muera el que me está guiando, yo quiero aprender todo lo que él sabe. Yo quiero aprender cómo él se mueve. Yo quiero aprender porque depende. Cuando llegue el momento, Dios levantará a esa persona. Aquel que persevera, dice la palabra, aquel que persevera, solo el que persevera alcanzará. ¿Qué dice? Alcanzará la vida eterna, alcanzará el propósito, alcanzará el llamado, alcanzará el poder que Dios ha derramado sobre aquellos que le llaman. Amén. El poder que ha derramado sobre aquel que llama. Cuando Dios te llama, Dios te da un llamado. Y Dios es irrevocable, como dice la palabra, que los dones son irrevocables. O sea que vayamos a donde vayamos, Dios no va a quitar el don. Podemos enfriar, podemos
dejar el don, pero un día Dios nos va a llamar y Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él ha puesto en nuestra mano. ¿Ven? Entonces Elías le dice: ¿sabes qué, Eliseo? Mejor quédate aquí, y porque yo voy a evangelizar por este lado, así que tú te quedas aquí. Y viene Eliseo: ¿sabes qué? Yo voy a ir a donde tú vayas. Si tú aguantas hambre, yo voy a aguantar hambre. Si tú lloras, yo lloraré contigo, pero de que te dejo, no te voy a dejar. Porque yo sé que Dios me ha puesto en este lugar y yo no me muevo hasta que yo vea el poder de Dios. Es lo que dijo Eliseo, ¿no? Es como cuando alguien se pone a orar, como cuando alguien comienza a decir: Señor, yo quiero buscar tu rostro por la madrugada y lo voy a buscar y no me voy a cansar hasta que no vea tu gloria. No me voy a levantar hasta que yo sienta el poder tuyo. ¿Alguien ha hecho esa clase de petición al Señor? Yo sé que hay alguien. Como cuando dice una persona: yo voy a buscar al Señor y voy a buscarlo hasta que yo sienta algo de parte de Dios. Hasta que yo tenga un don que yo quiero, en cualquier cosa pueda servir. Y Eliseo no lo deja. Le dice la segunda vez: ¿sabes qué? Quédate, Eliseo. Y Eliseo está prendido: no me quedo. La tercera vez le dice: te ruego, Eliseo, te pido por favor. Ya me cansaste, en pocas palabras, creo. Porque cuando dice te ruego, estaba suplicando. Le dice: Eliseo, ya me cansé. O por decir así: ¿sabes qué? Ya me aburriste, y te ruego, te pido que te quedes. ¿Y sabes qué respondió Eliseo? Yo jamás te voy a dejar. Vive Jehová, así como vive Jehová, o vives tú, que tú eres visible, así es mi palabra, yo no te voy a dejar. No te voy a dejar hasta que yo tenga lo que yo le he pedido al Señor. Y Dios ve la persistencia, como la palabra dice que cuando aquel que pregunta, aquel que clama en oración al Señor, dice que Dios responde al corazón, a la oración que es persistente. Aquella persona que clama: yo quiero, Señor, tu unción, y solo pide una noche, una mañana y ya estuvo, y esperando a que el Espíritu Santo descienda como fuego, y solo oró un minuto nada más. Porque aquel que es llamado tiene un ministerio. Dios clama y clama, busca y busca y busca. Como en estos días estoy buscando una palabra maravillosa en la palabra del Señor en la Biblia, y me estoy topando con unas palabras que cuando los encuentro comienzo a cantar, comienzo a adorar. Señor, es grande, Padre. Y Eliseo no se queda. Y aquí Dios le hace la promesa. ¿Qué le dice Elías a Eliseo? Pídeme lo que quieras. Pídame lo que quieras. Pídame lo que quieras, que yo lo haré por ti. ¿Y sabe qué pidió Eliseo? Una doble porción de tu espíritu. Una doble unción, pudiéramos decir. Porque las cosas que hacía Elías, no hay otro profeta que los hacía en el tiempo de él. Porque habían otros profetas contemporáneos de él. Sí sabe que la palabra de contemporáneo, ¿verdad? La palabra contemporáneo quiere decir que cuando estaba Elías en el mismo tiempo de él, habían otros profetas también. Habían otros profetas que aparecen en la Biblia que eran contemporáneos de Elías. En el tiempo que estaba predicando Elías, habían otros profetas también en otros lugares de las escrituras también lo hablan. ¿eh? Entonces, cuando Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Cuando Dios nos pide, dice la palabra del Señor en Juan, hay personas que saben hacer muchas cosas sin el Espíritu Santo. Los fariseos habían hecho tantas cosas,
habían puesto leyes, habían hecho para las cosas. ¿Sabe qué? Usted tiene que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro. Pero cuando Jesús viene, cambia las cosas y comienza a hacer milagros, comienza a hacer un montón de cosas al Señor. Y los fariseos, ¿sabe qué hicieron los fariseos? Lo quisieron matar. En el libro de Juan capítulo 10, en el versículo 31 y 32, vayan ese pasaje. Cuando en el libro de Juan, ¿lo tiene Juan 10, 31? Cuando Jesús estaba haciendo milagros, Dios estaba haciendo milagros en toda la tierra de Jerusalén, de Galilea, de todos esos lugares. Los fariseos comenzaron a discriminarlo, comenzaron a criticarlo, comenzaron a levantarse en contra de él. Dice que cuando Jesús estaba ahí, los judíos, dice que agarraron piedra y lo apedrearon. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien comienza a hacer algo para el Señor, cuando alguien está en la casa del Señor y Dios levanta a alguien en un lugar diferente, Dios levanta a alguien y dice: eso creo que no es de Dios, creo que estas cosas no es de Dios, creo que esto no es el otro. Es lo que empezaron a hacer los judíos, porque ellos conocían en su creencia de ellos que lo que ellos estaban haciendo era lo correcto. Y cuando Jesús se levanta haciendo milagros, los miles y miles y miles de personas comenzaron a seguir, comenzaron a cuestionar, comenzaron a decirle, comenzaron a tirarle piedras, en pocas palabras. Allá aparece el versículo, ¿no? En el versículo 32. Dice que agarran piedra y comienzan a apedrearle. Dice, y Jesús le hace una pregunta: ¿por qué me apedrean? Hay otro pasaje que habla donde lo apedrean por segunda vez también. ¿Sabe qué? Que cuando alguien Dios levanta, siempre se va a levantar, ¿qué? Siempre van a haber piedras. ¿Cuáles son esas piedras? Uy, las críticas, cabalito, las críticas. Cuando Dios levanta a alguien, comienzan, ¿qué? La piedra, ¿verdad que sí? Comienzan las famosas piedras. ¿Sabe qué significa eso? Pero cuando Dios te llama y Dios hace algo en tu vida, tú tienes que ver. Dice Juan, cuando Pedro se hunde, porque quitó los ojos ¿en quién? Y puso sus ojos ¿dónde? En la tormenta. Cuando Dios te levanta, van a levantarse también las críticas. Pero tiene que entender algo que en la palabra está: que aquellos que critican son aquellos que están sentados. Aquí los judíos habían hecho un montón de cosas y Dios levanta a Jesús con poder. Dios comienza a hacer milagros, comienza a hacer un montón de cosas. Jesús, ¿sabe quién se levantaron? Los religiosos se levantaron. ¿Sabe qué? Lo que está pasando aquí no es de Dios. ¿Cómo no va a ser de Dios? Porque aquel que le cree al Señor, aquel que le cree a Dios, dice la palabra, cosas mayores harán ustedes, dice, porque yo voy al Padre, y el Padre, y dice la palabra en Mateo, yo os doy potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y esa potestad que me han dado se les soy dada a ustedes también. Y es la diferencia que hay. Pero cuando nosotros ponemos la mirada, quitamos la mirada en Dios y ponemos la mirada en la crítica, en los problemas, vamos a caer, porque vamos a caer. Pero tiene que tener en cuenta alguien, que aquel que te critica, ¿sabes dónde viene el que te critica? ¿Sabes dónde está el que te critica? Le voy a dar algo aquí de el que te critica siempre viene
atrás de ti. Amén. Tiene que tener cuidado cuando critica también. Porque si usted critica a alguien, eso quiere decir que usted viene detrás de esa persona. Porque si estuviera a la par de esa persona, usted no criticaría. Si usted estuviera a la par de esa persona o al mismo nivel de esa persona, usted no abriría su boca. Pero por eso tiene que tener cuidado alguien. Cuando tú criticas, tienes que tener en cuenta que tú estás tomando la posición detrás de esa persona, no delante de esa persona. Y dice uno, pero ¿cómo puede ser posible? Porque la palabra lo dice. Los judíos habían intentado usar el mismo método todo el tiempo, y Jesús viene, ¿sabe qué? Dejó de usar eso y empezó a hacer por los milagros. Y la palabra del Señor dice: aquel que no cree por tu palabra, creerá por ¿cuál? Por las obras. Aquel que no cree en la palabra, pero tiene que ver algo que puede mover el corazón. Y en esta iglesia tiene que haber algo. Si la persona no se convierten, si la persona no se mueven con la palabra, se tienen que mover ¿con cuál? Con las obras, con los milagros, con las cosas. Entonces tenemos que levantarnos y pedirle al Señor algo que se mueva su espíritu, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios no ha cambiado y no va a cambiar. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros no le clamamos, no pedimos. Dice la palabra del Señor en Mateo. Y habla en Mateo 7, comenzando desde el versículo 7, cuando dice, vaya ese pasaje, cuando habla de la oración. ¿Qué dice en ese pasaje, Mateo 7:7? ¿Qué dice? Dice, pedid y se os dará. Dice, aquel que pide se le da. ¿Sabe por qué usted nunca caminó y se quedó en el lugar? Porque usted nunca pidió nada. Dice la palabra del Señor que aquel que pide, dice, recibe. Aquí dice en Santiago 1:5, dice, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice? Que pida. Y dice, ¿qué dice el Señor? ¿Lo va a negar? No, no lo va a negar. Le va a dar sabiduría, y le va a dar sabiduría en abundancia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es que no pedimos. ¿Qué dice aquí en el 7? Pedid y se os dará. Dice que buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. O sea que Dios está esperando a que esa persona clame y pida. Nosotros no tenemos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, dice la palabra. Porque el Señor dice en los pasajes más adelante, porque ¿qué padre de nosotros dice que si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Dice. O si le pide un pescado, le da una, ¿qué dice? Una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pida? ¿Cuánto más nuestro Padre le dará al Espíritu Santo a aquel que se lo pide? ¿Cuánto más el Espíritu Santo? ¿Cuánto más Dios dice que cuando nosotros clamamos, pedimos, Señor, quiero de tu Espíritu, Señor, aquí estoy, Padre, como un vaso, como la palabra dice que somos vasos en las manos de Él. Vasos que a veces no son vasos, o a veces son vasos, pero llenos de tantas cosas, y lo que debiéramos de presentarnos ante Dios como vasos vacíos, para que Él pueda llenar. Porque recuerda, hemos hablado enseñanzas atrás, que cuando una persona, cuando Dios y alguien se encuentra, uno de los dos tiene que desaparecer, ¿verdad?
Si lo recuerdan, en una enseñanza hablamos de eso. Que cuando una persona se encuentra con Dios, una de las dos tiene que desaparecer. O se muere el hombre o Dios desaparece. Pero no pueden estar los dos. Porque dice la palabra del Señor, porque cuando una persona, aquel que se niega, dice, porque aquel que quiere alcanzar, dice, aquel que quiere alcanzar la salvación, ¿qué dice? La perderá. Y aquel que como dice el pasaje, se me olvida este pasaje lindo que la palabra del Señor habla. Cuando nosotros comenzamos a clamar, cuando nosotros decimos, así las cosas se hacen, Dios no puede moverse en ese lugar. Porque cuando nosotros tenemos que acercarnos como vasos vacíos para que Él pueda llenar lo que Él quiera. Pero muchos de nosotros nos presentamos con lo que sabemos. Y Dios no quiere lo que sabemos. Porque dice que la sabiduría humana es necedad para con Dios. Pero la sabiduría de Dios es la que enriquece. La sabiduría de Dios es la que enseña. La sabiduría de Dios es la que hace crecer a alguien. Y esa sabiduría solo lo podemos encontrar en su palabra. En su palabra. O sea, aquel que no pide, aquel que no pasa tiempo en la palabra del Señor, se va a perder de maravillosas cosas que Dios tiene escondido en su palabra. Porque dice la palabra que la palabra tiene vida, es viva por sí sola. Pero cuando nosotros no tomamos la palabra para escudriñarlo, hay un pasaje que dice, escudriñar las escrituras porque, parece que dice, que en ella tenemos la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque aquella persona que pasa tiempo, tiene hambre y busca más y hambre, y es una sed que no puede saciarse cuando uno está en la palabra. Cuando uno se da cuenta, se leyó un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, y cuando se da cuenta en una de esas, Dios va a moverse en el corazón de esa persona. Porque me ha pasado a mí. He leído y cuando me doy cuenta me topo con un versículo donde Dios me quiebra en ese momento y comienzo a llorar, a clamar, gracias Señor. ¿Por qué? Porque la palabra tiene vida. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos, aunque hay críticas, aunque hay tantas cosas, nosotros no debiéramos dejar los caminos del Señor. Porque dice la palabra del Señor que Él nos llama a través de su Espíritu Santo. Dice que nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Él lo trae a la persona al que Él quiere. Dice uno, no, yo solo voy a escuchar. Va a escuchar porque Dios hizo que viniera. Como dijimos al principio en Juan, en ese mismo capítulo que leímos 10, que dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que si tú estás en la casa del Señor, es porque Dios te ha hablado y Él ha tenido misericordia de tu vida. Hemos escuchado las enseñanzas pasadas que cuando Dios te da una palabra, tú eres responsable de esa palabra. Porque toda palabra que Dios pone en tus labios o que pone en tus oídos, se hace responsabilidad tuya. Por eso dice la palabra, es mejor que nunca hubieras conocido el camino de la justicia y no haberlo conocido y apartarse de él. Dice que mejor te va a ir. O sea que en pocas palabras te van a meter en el juego que le van a meter 50 porque esto no escuchó nada. Ahora estoy escuchando, le voy a poner 150 para que sienta esta. O sea que en pocas palabras que nos va mejor. O sea que a la persona que nunca escuchó un solo mensaje de la palabra, dice que Dios lo va a tratar con más amabilidad que aquella persona que conoció la palabra y se apartó de ella. Amén. Entonces dejo esta palabra en su corazón. Si Dios le ha hecho un llamado, si Dios le ha dado un ministerio, sea lo que sea, no se rinda.
como Elías. Eliseo nunca se rindió. Eliseo nunca se rindió, aunque él vio las cosas que estaban a punto de caerse. Él nunca se rindió cuando hasta su propio maestro le dice: ¿sabes qué? No te necesito, puedes quedarte aquí porque yo voy a hacer algo más. No, ¿sabes qué? Aunque tú no me tomas en cuenta, yo aquí voy a estar. Aunque tú no me tomas en cuenta, yo voy a hacer el cual Dios puso en mi corazón hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón hacerlo y tú te has negado a hacerlo? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón o ha puesto en tus manos y tú te has negado a hacerlo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Yo sé que todos tenemos algo, como hablamos la semana pasada. Todos somos parte del cuerpo y cada parte del cuerpo es importante. Nadie puede decir que yo no sirvo. Todos servimos en el cuerpo del Señor, porque todos somos el cuerpo de Dios. Sea de quien sea la parte que es usted, usted es importante. ¿Qué es lo que usted está pidiendo al Señor? Tiene que pedir más. ¿Qué dice la palabra? Porque todo aquel que pide, recibe. Y todo aquel que busca, halla. Y aquel que toca, ¿qué dice? Se le abrirá. Aquel que usted está pidiendo por algo o por alguien, tiene que pedir más. Si usted está pidiendo por alguien, sea familia, sea padre, sea hijo, sea esposa, sigue clamando al Señor. Sigue clamando al Señor, porque cuando Dios llega el momento que Dios va a cambiar, Dios va a cambiar. Porque cuando Dios llama a la buena o llama a la mala, pero de que va a venir, va a venir. Pero qué bien sería viniéramos tranquilos caminando, ¿verdad? Y no en una silla de ruedas sin poder caminar, ¿verdad? Qué lindo es escuchar la voz, que cuando podemos caminar y venir agradecidos, bien cambiaditos, y que no venir en una silla de ruedas sin poder caminar. Porque de que vamos a venir, vamos a venir. Pero qué bueno sería si viniéramos a los pies del Señor con todo y todo, ¿verdad? Qué bueno escuchar el llamado de Dios, aquel que tiene un llamado a un ministerio. Qué bueno escuchar a la buena e ir caminando como hizo Eliseo. Eliseo nunca se quedó del llamado que Dios le había hecho, sino que él respondió al llamado. Él no se quedó a pesar de los desprecios de su propio maestro, de su propio pastor, pudiéramos decir, de su propio líder. Aunque tuvo el desprecio de ellos, uno nunca debe poner la mirada en el hombre. ¿Qué dice la palabra? No pongas la mirada en el hombre, sino pongas la mirada en aquel que te ha dado la salvación. Que pongamos la mirada en aquel que nos hizo el llamado. Un día Dios nos hizo un llamado. Hablamos la semana pasada de esta palabra, que Dios nos hizo un llamado de muchas maneras. ¿Y cómo hemos respondido nosotros al llamado? ¿Cómo hemos respondido? Algunos hemos respondido de diferentes maneras, como yo he respondido muchas veces. Pero en su misericordia es maravilloso el Señor, ¿verdad? Póngase de pie. No le quiero quitar más el tiempo, porque a lo mejor tiene hambre y no cenó, igual que yo. Y tenemos hambre. Pero quiero dejar esta palabra en su corazón, que cuando usted quiere pedir algo, tiene que ir ¿dónde? A la presencia del Señor. Y porque si usted pide al Señor, Dios va a responder a su clamor. Dios va a responder a su clamor, tarde o temprano, pero Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento que menos lo esperamos. Dios va a llegar. Podemos adelantarnos, podemos mover con lo que nosotros tenemos, pero no se compara
con la voluntad y la perfecta voluntad de Dios. Amén. Así que cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él nos haga entender esta palabra. Si estamos pasando alguna situación en nuestra vida, yo no lo sé, solo Dios sabe. Quizá hay algo que Dios ha puesto en el corazón suyo y ha querido buscar el rostro del Señor, y ha venido muchas cosas en el corazón, ha venido muchas cosas en el cuerpo para impedir lo que Dios quiere hacer en su vida. Dice la palabra del Señor que dice que Él está cerca de nosotros para poder ayudarnos, darnos la mano. Porque cuando Pedro se hunde, porque quita la mirada en el Señor, todos una vez vamos a quitar los ojos del Señor. Pero tenemos la confianza de que Dios está al lado nuestro para volver a restaurarnos, para volver a levantarnos, para decir: heme aquí, aquí estoy. Heme aquí, aquí estoy cerca de ti. Dios jamás te va a dejar, no importa la situación, porque cuando Dios te llama, el diablo se va a levantar, te va a querer destruir la vida. Pero Dios, porque cuando Dios está contigo, no hay nada que te pueda destruir. Tú estás en las manos de Dios, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca, tú estás en las manos de Dios. Y depende de ti qué quieres hacer con el llamado que Dios ha puesto en tu mano. Depende de ti qué vas a responder cuando Dios te habla y te habla y te habla. Recuerda ese don que Dios te ha dado, es Él te lo ha dado, y te lo ha dado con un propósito. Dice la palabra: para alabanza de su gloria. Ese llamado que te ha dado, persiste, insiste, porque cuando menos lo esperas, Dios te va a levantar de una manera que cuando levantas tus manos, que cuando tú vas a cantar, la gloria de Él se va a derramar en el momento menos esperado. Sigue adelante, no te detengas. Quizá van a venir estorbos en tu vida para poder impedir, porque cuando tienes un llamado, Dios va a llamarte y te va a respaldar. Pero tienes que tener en cuenta que el enemigo se va a levantar, sea con tus hijos, con tu esposa, para impedir el llamado que Dios ha puesto en ti. Porque cuando Dios ha puesto tus ojos en ti, Dios te va a guardar. Y Dios no te va a dejar hasta que Él cumpla lo que Él ha dicho en tu vida que Él va a hacer. Si tú te has alejado, vuelve al Señor. Yo creo que Dios está hablando a alguien que ha hecho un llamado grande y ha dado palabras que lo va a levantar, y que ahora está haciendo las cosas diferentes, pero Dios va a hacer algo en la vida de esa persona. Dios lo va a levantar en un ministerio